y que en esta ocasión van a discutir los temas de definitiva actualidad, como es el tema del turismo, el tema de mujeres y el siempre infaltable tema sobre el diálogo político entre los partidos políticos, las direcciones políticas. Centroamérica necesita ese diálogo político entre todos los actores que tenemos la responsabilidad frente a nuestros distintos países y frente a los distintos gobiernos y estados de ir buscando el bienestar de nuestros pueblos. La región ha sido tradicionalmente muy vulnerable para muchos de los desastres naturales que obligan a los gobiernos a buscar soluciones, resiliencia y proactividad, no solo para hacerle frente a las causas de esos desastres que los hemos visto, agravados con terremotos, con inundaciones, con erupción de volcanes, sino también prevenir esos efectos. En el caso de El Salvador, logramos ya generar una política de seguros paramétricos que nos permitan tener esos recursos a la mano para cuando ocurran esos desastres, poder iniciar los procesos de reconstrucción de las grandes obras de infraestructura que generalmente son dañadas. Cada invierno son los mismos puentes, son las carreteras, las presas, las que sufren esos daños. Y ahí es donde los gobiernos tenemos que tener esa visión proactiva. Pero además de eso, los desafíos que tiene el sistema como tal, y en el cual el Parlamento Centroamericano, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, tiene un papel fundamental como actor importante de la integración, como pionero desde mediados de los años 80 del siglo pasado, en construir esa institucionalidad que se reclama para poder hacer frente a esas causas naturales que traen aflicción y agobio a nuestras naciones, y también para posicionarnos en este mundo contemporáneo, en esta nueva realidad que se está conformando con un nuevo mundo a partir de los sucesos acaecidos, algunos inesperados como la pandemia del COVID-19, otros que estaban pronosticados pero no los habíamos podido ver ni podido evitar, como la guerra de la Federación de Rusia con Ucrania, que van a cambiar la composición geopolítica del mundo y dentro de los cuales como región tenemos que posicionarnos. Por eso es importante que eventos de esta naturaleza sirvan para hacer esa reflexión y ver hacia el futuro cómo marchamos unidos y juntos, a pesar de las diferencias que podemos tener internas en nuestros países o aún entre los intereses de cada nación. Siempre hemos dicho que existe una ley histórica, que es la ley del desarrollo desigual y combinado, que permite avanzar en los procesos históricos de manera dialéctica para ir administrando esas diferencias e ir fortaleciendo las áreas que nos unen, los temas comunes, y dejando las diferencias para otro momento, porque necesitamos avanzar. Y en el caso del Parlacén, desde el día 1 que el presidente Bukele asumió el gobierno de El Salvador y que nos tocó la fortuna de asumir en ese semestre la presidencia pro tempore del sistema, expresamos nuestra voluntad de impulsar la integración centroamericana. Y hemos mantenido constantemente durante estos 3 años la misma visión. Y hemos lanzado un reto a toda la comunidad centroamericana y de República Dominicana de dar el salto de calidad y pasar de la integración a la Unión Centroamericana. Otras regiones del mundo, como el caso de la Unión Europea, con más complejidad, con procesos históricos milenarios, con diferencias estructurales, culturales, religiosas, políticas más profundas que nuestra región, lograron esos acuerdos, esos consensos y esos avances. El reto nos toca ahora a nosotros asumirlo y verlo con esa proactividad para poder avanzar. Recientemente, en estas mismas
salones, entre estas mismas paredes, lanzamos ese grito de unión, de pasar de la integración a la Unión Centroamericana. Y presentamos un documento borrador para que sea la base de la discusión de cómo lograr esa arquitectura jurídica que le permita a la complejidad de tratados, convenios bilaterales, multilaterales, con los cuales se forma la base institucional del SICA, una simplificación en la construcción de lo que los gobernantes de Centroamérica en 1997, en la cumbre de Managua, denominaron la construcción de la Casa Común de Centroamérica. Esa es la aspiración nuestra, construir la Casa Común centroamericana. Y por eso en ese documento hemos diseñado líneas matrices para poder generar ese debate y que podamos cuanto antes hacer el avance. Hemos hablado con el secretario general del SICA desde que se planteó su candidatura para ocupar ese alto cargo en la integración, de la necesidad de establecer una agenda de trabajo para ir desarrollando estas ideas e ir avanzando con la celeridad histórica que el proceso lo demanda, porque ya tenemos un déficit, si nos comparamos con la Unión Europea, de muchos años, en los cuales los procesos iban avanzando paralelamente, desde la década de los años 50 del siglo pasado, en la década de los 60 del siglo pasado, en los 90 del siglo pasado, y nosotros siempre íbamos un paso adelante. En el último momento, cuando se suscribió el protocolo de Tegucigalpa, en diciembre de 1991, ellos suscribieron el Tratado de Maastricht un año más tarde, en 1992. Pero nosotros nos quedamos estancados y ya se cumplieron 30 años del protocolo de Tegucigalpa. Y los europeos avanzaron y en el 2009 lograron el Tratado de Lisboa, que les permitió constituir esa entidad que es la Unión Europea. Y nosotros seguimos todavía en la discusión. Una discusión que no avanza y que no tiene rumbo. Por eso le hemos pedido al secretario general que nos apoye y nos ayude a encontrar ese camino, ese mecanismo de entendimiento, de discusión, de puntos comunes para poder avanzar. Y uno de los ejes fundamentales en esa visión es el rol del Parlamento Centroamericano. Porque todos conocemos la historia y sabemos cómo surgió este Parlamento, para qué surgió, cuáles fueron sus finalidades y cuáles fueron sus logros, que es lo más importante, porque el fin con el que se constituyó el Parlacén se logró, y era encontrar los mecanismos de paz en una región agobiada por las guerras civiles de los años 80 del siglo pasado. Pero se quedó hasta ahí, y ya no es justo que se le siga tratando como un órgano en el cual se debate, se discute, se recomienda, pero que no se le permite que sus decisiones, que sus resoluciones tengan ese valor vinculante y obligatorio y general que debe tener todo parlamento. Por eso en nuestra propuesta, que espero que todos ustedes la conozcan, la valoren, la discutan, la lleven a sus estados, a sus naciones, a sus países, estamos proponiendo la inserción de la función legislativa regional como parte fundamental de esa Casa Común Centroamericana. Así que queremos, desde este podio y con el beneplácito de nuestro presidente Nayib Bukele, darle la más cordial bienvenida a nuestro país. Y para terminar, solo enviar un mensaje específico a la República Dominicana. Que sepan que estamos con ustedes, que sepan que somos solidarios con la República Dominicana, que conocimos la propuesta del presidente Luis Abinader la semana pasada en la OEA ante la situación aflictiva que está viviendo la República Dominicana por el tema de la violencia en Haití. Hoy mismo, el Buró de Naciones Unidas, el Buró Internacional de Naciones Unidas para Haití, estaba tomando decisiones de evacuación de personal por la situación de violencia de Haití. Estamos con la República Dominicana en este proyecto, se lo hemos hecho saber
a su presidente en las cumbres donde nos hemos encontrado, a su canciller en más de una ocasión, y lo presentamos como una propuesta del gobierno de El Salvador en la cumbre SICA-CARICOM en Belice recién pasado, donde El Salvador ofrecía su modesta colaboración y sus modestos esfuerzos a través de la CELAC para que se pudiera llevar a cabo una política de intervención, de acción, de trabajo con los hermanos haitianos para ayudarles a salir de la situación aflictiva en la cual el crimen organizado, los grupos armados, las maras o las bandas, como se les quiera llamar, tienen controlado prácticamente toda la actividad en ese país. El Salvador ha dicho presente, hemos hecho la oferta de poder contribuir desde nuestros modestos esfuerzos en lo que seamos convocados y en lo que se nos solicite. Así que de esa manera El Salvador quiere dar su contribución a la solución del tema haitiano, que para la República Dominicana, como dijera su presidente en Washington recientemente, es un problema interno y de seguridad nacional. Estamos con ustedes, hermanos dominicanos. Quiero agradecer especialmente a don Guillermo Daniel Ortega, que preside esta junta directiva, por haber tenido ese liderazgo durante su presidencia, poder haber hecho esta convocatoria y con el cual hemos tenido múltiples conversaciones para ver cómo avanzamos en esta visión de integrar al Parlamento Centroamericano dentro de un nuevo tratado de la Unión, donde las cumbres presidenciales que representan la función ejecutiva en todo modelo republicano, junto con la Corte Centroamericana, que se encargue de administrar la justicia comunitaria, el Parlamento pueda ser esa institución que le dé la connotación a ese nuevo modelo de la Unión Centroamericana. Así que con esos buenos deseos, con esa solidaridad, queremos darles la bienvenida y sepa que están ustedes, todos ustedes, en su casa, aquí en El Salvador.